Shalom, bendiciones. En esta oportunidad paso por aquí para hablar un poquito de la parashá Vayeshlep, que significa se estableció. Esta parashá comprende desde el capítulo 37:1 de Génesis al capítulo 40:23 de Génesis. Comienza así la parashá, dice, José es vendido por sus hermanos, ¿sí? Dice, en el capítulo 37:1 dice así, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hermanos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecía y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerlos aún más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaba al mío. Y respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Esta historia de la parashá Vayeshlep, ¿sí? Parashá significa porción, eh, porción de la Torá, ¿sí? La porción semanal de la Torá. Esta parashá es una parashá, a mí me parece muy interesante realmente porque verdaderamente nos lleva, ¿sí?, a la vida cotidiana de cada uno, más allá que tiene su profundidad, por supuesto, ¿no? Pero para hablar un poquito primeramente de la vida cotidiana del ser humano, ¿verdad? Que cuando Dios tiene un propósito con sus hijos, realmente va a producir estas cosas en sus familias, en sus amigos, en sus cercanos, ¿sí? Produce estas cosas, ¿por qué? Porque en realidad el diseño de Dios está marcado. Y, y cuando hay un diseño de gloria sobre algunos, los demás no lo van a comprender. Pero el diseño de Gloria sobre José era justamente preservar la vida de su familia. Y si los hermanos hubieran sabido desde un principio que el diseño de José era preservar la vida de sus hermanos, no lo hubieran hecho todo lo que le hicieron, pero por la voluntad de Dios lo hicieron porque José tenía que llegar al lugar donde llegó, que fue Egipto, luego que en ese lugar fue gobernador y administró toda la fortuna y las riquezas de Egipto para poder mantener a los pueblos alrededores que estaban pasando gran necesidad, ¿verdad? Pero es muy interesante porque el capítulo 37 comienza dándonos una información sobre la estancia de Jacob, ¿sí? Donde Jacob se había establecido por promesa de Dios, ¿verdad? Que ciertamente era una promesa, ¿sí? Que Dios había hecho a Abraham, su padre. Además, esta parashá nos habla principalmente de José, siendo que en cada parashá vamos a encontrar a Yeshua, ¿sí? Nos habla de José. Esto es muy interesante porque ¿qué tiene que ver José con Yeshua? Y aquí vamos a ir al punto de la parashá, al centro, a la importancia de la parashá desde mi punto de vista, ¿verdad? Justamente José era un pastor de ovejas, Yeshua era un pastor de ovejas, ¿sí? Porque él dijo, yo soy el buen pastor. Eso está en Juan 10, del 1 al 18. También fue el hijo más amado. Dice que Jacob, dice la palabra, como hemos leído en Génesis 37, 3 al 4, dice que amaba más que a todos sus demás hijos. Y Yeshua es el Hijo amado de Dios, dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, eso está en Mateos 3:17. Y también podemos ver que José vestía una hermosa túnica, ¿sí? Ahí también Génesis 37:4.
La túnica de Yeshua fue disputada por los romanos porque era una túnica muy importante, sin costura, era una túnica realmente valiosa, importante, delicada, preciosa, ¿sí? Esto está en eh, Apocalipsis 4:3, también podemos ver sobre esto, ¿verdad? Los hermanos odiaban a José, ¿sí? También podemos ver en Génesis 4, 37:4 que dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Yeshua fue rechazado y odiado a la vez por sus hermanos. Eso está en Juan 7:7. José soñó acerca de la futura gloria, ¿sí? De lo que iba a suceder, porque él tuvo un sueño que los demás manojos se inclinaban hacia él, luego tuvo otro sueño que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban a él, y el padre le dijo, ¿acaso reinarás tú sobre nosotros? Bueno, esto todo era la gloria venidera que José estaba realmente soñando, ¿verdad? Que estaba él ya recibiendo de parte de Dios. Entonces, Yeshua reconoció ser la gloria, ¿sí? También esto podemos ver en Mateo 26, 26:64. José fue enviado para ayudar a sus hermanos. Su padre, Jacob, los enviaba a donde estaban sus hermanos para que le trajera información. Yeshua fue enviado al mundo para llevar, ¿sí? Esa información y esa conexión. Por eso dice la palabra que hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, Yeshua HaMashiach, hombre, ¿sí? Y también dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto está en Juan 3:16-17. Entonces podemos ver cosas muy similar. Toda la historia de José es muy maravillosa con respecto a lo que representa en Yeshua, pudiendo encontrar a Yeshua en la Torah, ¿verdad? Los hermanos de José conspiraron contra él. Esto está en Génesis 37:18, que dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara, cerca de ellos conspiraron contra él para matarlo, ¿sí? Ahí podemos ver que Rubén intercede y no quieren que los maten, ¿sí? Y los ponen en una cisterna, ¿sí? Yeshua, ¿sí? ¿Qué pasó con Yeshua? Yeshua fue a la cruz, ¿sí? Y salió vivo, murió, resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Dice la palabra, esto encontramos en Juan 7:30-32. Esto es muy interesante porque así como José también fue puesto en una cisterna para morir, salió vivo, ¿verdad? Porque la cisterna estaba sin agua, pero no podemos dejar de pasar lo que contenía una cisterna, ¿verdad? Que era animales rastreros, serpientes y todas estas cosas que podían llegar a matar a cualquier persona que era tirado en ese lugar, ¿verdad? Pero él salió vivo y preservó la vida de todo su pueblo como el Señor, ¿verdad? El Señor vino, murió, resucitó y nos dio vida juntamente con él. José fue puesto en una cisterna, ¿sí? Vacía y salió vivo, como decíamos. José fue vendido por plata. Judá fue el de la idea. Esto está en Génesis 37:28, que dice, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Entonces, ¿de quién fue la idea venderle a los ismaelitas? De Judá. El Señor también fue vendido por Judas, ¿verdad? Judas, y esto está en Mateo 24:14-16, que justamente Judas era de la tribu de Judá. Qué tremenda la conexión, ¿verdad? Entonces podemos ver que no podemos aceptar cuando alguien dice la Torah ya no es para este tiempo, la Torah no habla de Yeshua, porque eso es un engaño. Toda la Torah da testimonio, por eso el Señor dijo, ustedes escudriñen las escrituras porque ellas dan testimonio de mí, ¿sí? Porque ellas son las que hablan de mí. Entonces, todo lo que es el antiguo pacto da testimonio de Yeshua y nos da a conocer más profundamente al Maestro realmente. José tuvo dos nombres, ¿sí? Savnat Panea, que era el revelador de secretos, y también, por supuesto, José, el que añade. Yeshua también tuvo dos nombres, ¿sí? Podemos ver que le hemos conocido a él como Jesús,
¿sí? Esto es muy interesante porque así fue planeado y profetizado por el profeta Daniel en Daniel 7:25, que nos habla de que el Señor nos iban a quitar los tiempos, mejor dicho, y la ley, ¿sí? Y que luego iba a ser restaurado. Entonces podemos ver que esto de que le hayamos conocido al Señor, mejor dicho, eh, con el nombre de José, de Jesús, es también profético, y luego venimos a conocer con su verdadero nombre, como sus hermanos le conocieron como Samná Panea, y luego cuando él se le presentó, él los conoció como el verdadero José, que era, ¿verdad?, el que añade. También el Señor le venimos a conocer como Jesús, ¿sí? Luego cuando Él se nos presenta por medio de su Torá, nos revela su verdad, le conocemos por su nombre verdadero, ¿verdad? O sea, su nombre hebreo, ¿sí? Yeshua, el que salva, ¿verdad? José fue también, podemos ver que la túnica de José fue manchada de sangre, ¿sí? De sangre de carnero. Esto está en Génesis 37:31, que dice así: entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y unieron la túnica con la sangre, ¿sí? Era la túnica de un cabrito, ¿sí? No era carnero, cabrito. Entonces podemos ver que Yeshua también, Yeshua presentó su propia sangre ante el Padre y volverá con la túnica en sangre, como dice Apocalipsis 19:13. Yeshua también fue realmente completo de sangre, porque sus ropas fueron llenas de su sangre misma, ¿verdad? Lo que tenía puesto, lo que le quedó, ¿verdad? Lo que le tapaba su cuerpo íntimo, porque la túnica le sacaron. José fue falsamente acusado, eso está en 39, 7:12, podemos ver. 39, 7:12 dice así: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo esta gran maldad y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día a la casa para hacer su oficio, y no había nadie en la casa. Y ella lo asió de su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, no nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él para dormir conmigo y yo di grandes voces. Entonces ella, la mujer del señor de José, le acusa falsamente, ¿verdad? También podemos ver que nuestro Señor también fue acusado falsamente para ir al madero, ¿verdad? Todo con un propósito, como también el caso de José con un propósito, ¿verdad? La túnica de colores, la túnica tiene el nombre en hebreo como Ketzonet, ¿sí? Que significa obediencia a la Torah. La túnica, el hecho de que Jacob haya hecho una túnica de colores para José, estaba profetizando, ¿sí? Una obediencia superior sobre José, ¿sí? Y que haya sido de multicolores, tipifica también raza, naciones y pueblos, ¿verdad? Entonces podemos ver que en Génesis 37, 4 al 8, ¿sí? Como ya leímos, eh, si nosotros hoy le decimos a la casa de Judá que Yeshua va a reinar sobre ellos, nos van a odiar, ¿verdad? Porque no aceptan a Yeshua. Lo mismo pasó con José cuando José se revela el sueño de sus hermanos les odiaron aún más, ¿sí? Porque no podían realmente aceptar esta situación y lo odiaron por los sueños y lo que él estaba, según ellos, maquinando en su corazón. No era una maquinación de él, sino que era realmente una revelación de parte de Dios para lo que Dios iba a hacer a su pueblo. Entonces podemos ver que en el capítulo 37:12 dice así:
Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Esto es muy importante porque Siquén tiene que ver con el sitio de las promesas del Eterno, ¿sí? Cuando estamos en Siquén, estamos cumpliendo la voluntad de Dios, estamos en el punto de las promesas, estamos obedeciendo. Pero resulta que Jacob dijo a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme respuesta. Y envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem y halló un hombre andando errante por el campo. Le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué busca? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestre dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir, vamos a Dotam. Entonces José fue tras de sus hermanos y les halló en Dotam. Esto es muy interesante porque Dotán tipifica justamente el sitio de comercio y la influencia pagana, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos encontrar a Yeshua aquí? Fácil, porque Yeshua, ¿dónde nos encontró a nosotros? Nos encontró en el mundo, nos encontró en el paganismo, nos sacó de arrodillarnos delante de los ídolos y de proclamar algún milagro a un ídolo, prendiéndole una vela o adorando alguna estampilla. El Señor nos sacó de Dotán. Nos sacó de Dotán y nos sitió en Siquem, donde están las promesas, donde están las bendiciones, donde están la palabra de Dios. Ahí ellos tenían que apacentar, ahí nosotros fuimos llamados a apacentar, ¿sí? No en Dotán, donde se mueve el sistema del mundo y prevalece todo lo que tiene que ver con el mundo. Muy bien, en el capítulo 38, para avanzar un poquito, podemos ver que encontramos la historia de Judá y Tamar, ¿verdad? Entonces aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira, y vio allí la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella, y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó para su mujer primogénito la cual se llamaba Tamar, y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Yahweh, y Yahweh le quitó la vida. ¿Sí? O sea, al marido de Tamar. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Había una ley, sí, una ley que ellos tenían que respetar, sí, justamente que si el hermano moría, ¿sí? El hermano, el siguiente, el que quedaba con vida, tenía que tomar a la mujer, si viuda, y darle descendencia a su hermano. Esto está en Deuteronomio 25, del 5 al 10. Y esto no le agradaba a Onán, porque el primer hijo que iba a tener con Tamar iba a ser de porque él le iba a dar descendencia a su hermano. Entonces, cuando él llegaba al punto, sí, para concebir, él vertía en tierra, sí, y no le daba descendencia a su hermano. Entonces Dios se enojó y también mató a Onán. Entonces pasa el tiempo, sí, y pasa el tiempo y Judá le dice a Tamar, quédate en tu casa, en la casa de tu padre, ¿sí? Hasta que el hijo menor, que era Sela, crezca, y luego te daré. Pero resulta que Judá no quería dar a Sela su hijo porque tenía miedo que muera, eh, como murió como murió Onán, pero eran malos, por eso murieron. Entonces, ¿qué sucedió? Crecía el hijo de Judá para que le dé descendencia a Tamar, y Judá no le daba a Shelah como marido para Tamar. Entonces, dice en el capítulo 38, 12, dice, pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subió a los tranquiladores de sus ovejas a Timnat
él y su amigo Hira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: de aquí tu suegro sube a Timnat y a transquilar sus ovejas. Entonces, ¿qué hizo Tamar? Se sacó el vestido de luto, se disfrazó de prostituta y se fue a encontrarse en el camino con justamente con Judá, su suegro, sí, por parte de él, ¿verdad? Y se acostó con ella y ella le dijo: ¿qué me vas a dar? Sí, para acostarte conmigo, ¿verdad? Le dice ella. Y él le dice: te mandaré un cabrito de las cabras. Y ella le dice: no. Ella le dice: yo quiero tu sello, tu cordón y tu báculo. Esto es muy interesante porque ella le pide una prueba, porque si le mandaba el cabrito realmente podía ser cualquier cabrito. Y el día que ella salía embarazada, lo iban a matar, ciertamente lo iban a matar porque realmente eh, ella había adulterado, ¿verdad? Fornicado. Entonces, en el 38 dice así, eh, 38:16 dice: y se apartó del camino, 17, en el 38:20 dice: y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo Adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Entonces él después quiso recuperar las prendas, sí, que le había dado, y ella ya no estaba en el lugar, porque en realidad esa era la prueba para que cuando que él iba a querer matarla a ella, porque ella adulteró, ella diga: esto me hace a mí libre porque este es el padre del niño, y realmente ella fue lo que hizo. Entonces dice: él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: eh, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de la fornicación. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaron, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá las reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Entonces quedó embarazada ella de Judá, y ella dijo: esto lo que tengo en mis manos pertenece al padre de mi hijo del cual estoy embarazada. Era su sello, que era la marca, la firma familiar, ¿verdad? Lo que le dio Judá, el cordón, que era justamente el manto de oración, y el báculo, que era el bastón de autoridad, ¿sí? Oiga, qué interesante, porque realmente le dio cosas importantes en lo que tiene que ver con la identidad del caballero, ¿verdad? Del hombre en su momento. Entonces podemos ver que en Apocalipsis nos dice que los nombres que no están en el libro de la vida serán quemados al fuego, ¿sí? Entonces podemos ver aquí, muy interesante, en Levítico 21:9. Levítico 21:9 vamos a leer. Dice: la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Entonces, cuando la hija del sacerdote, ¿sí? Fornicaba, tenía que ser quemada. Esto sabía Judá, ¿sí? Que esto así tenía que suceder. Pero como ella tenía las prendas del hombre, en realidad lo que ella hizo fue por justicia, porque ella necesitaba la descendencia de Judá, porque se casó con su primer hijo, ¿verdad? Entonces, en Apocalipsis nos dice que los nombres de los que no están en el libro de la vida serán quemados al fuego. Entonces, todos aquellos que, los fornicarios, los adúlteros, pero no estoy hablando solamente de carne, de fornicar de carne, sino de espíritu, ¿sí? Fornicación espiritual, todo esto que no están escrito en el libro de la vida por haber fornicado,
serán quemados en el fuego. Esto es muy interesante porque nos da un entendimiento, la Torá, de lo que viene y lo que vendrá, ¿sí? En su tiempo. En Génesis 39, 7 al 20, podemos ver que dice así. Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos y dijo, duerme conmigo, y él no quiso, y dijo a la mujer, a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Entonces acá podemos ver una vez más, como ya leíamos anteriormente, como ejemplo, sí, todo esto, que ella quiso abusar de José, y José era un hombre íntegro. Entonces acá podemos ver que la reputación y la integridad, ¿sí? Que la reputación es lo que piensan de ti, ¿sí? Y la integridad es lo que tú haces cuando nadie te ve. Entonces son dos cosas muy importantes, muy interesantes, porque el Señor, nuestro Señor fue sin pecado, ¿sí? Vivió sin pecado, no tenía pecados en él, ¿sí? Y fue íntegro y su reputación era intachable. Entonces podemos ver que esta para allá nos trae un conocimiento, ¿sí? De la naturaleza del Señor, ¿sí? De lo que el Señor vino a hacer, ¿sí? Y todo lo que José vivió nos dejó proféticamente demostrado el Padre que todo iba a suceder y ciertamente de esa manera sucedió. Muy interesante porque así como José fue perseguido, así como José fue muerto, así como José fue entregado como esclavo, vendido, así como fue tirado en la cisterna, todo eso, en la cisterna, todo eso pasó nuestro Señor Yeshua por amor a nosotros, ¿sí? Y también nos perdonó porque dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y José también los perdonó a sus hermanos cuando ellos fueron a Egipto, los llevó a vivir en Gosén, un lugar, una tierra donde ellos fueron librados, ¿sí? De sus enemigos, ¿sí? Y inclusive de la muerte misma, cuando vino toda la plaga sobre Egipto. Así que qué maravilloso porque desde el principio el Señor ya nos viene hablando de su amor, de su misericordia, de su verdad, de su gracia. El Señor es amor, el Señor es bueno, el Señor siempre quiere que su pueblo se arrepiente y que reciba la segunda oportunidad que Él nos da, ¿verdad? Y esa es el mensaje de la parashá, ¿sí? Que recibas la misericordia y la gracia de Dios y que entienda que Él es un Dios bueno, que Él no es un Dios que nos juzga de una manera de juicio, sino que Él nos ama, que Él nos perdona y que por supuesto Él nos está dando siempre una segunda oportunidad, no para que sigamos pecando, sino para que nos arrepintamos y volvamos a Él de todo corazón y le sirvamos y guardemos su Torá para ser salvos de la ira de Dios cuando venga sobre este mundo. Muchas bendiciones, el Padre Eterno te bendiga, Shalom.